En la segunda oración de toda la Biblia hay una palabra escondida que el 99% de los cristianos nunca han analizado. Una palabra en hebreo que significa tres cosas al mismo tiempo. Cuando descubres lo que esa palabra revela sobre el Espíritu Santo, tu forma de orar, de vivir, de tomar decisiones y de entender a Dios cambia para siempre. Quédate hasta el final de este video porque lo que vamos a descubrir hoy es probablemente el secreto más poderoso que las Escrituras guardan sobre la tercera persona de la Trinidad. Te prometo que para el minuto 20 vas a entender algo que la mayoría de creyentes pasan toda su vida sin saber. No te lo digo como opinión, te lo voy a demostrar con el hebreo original, con el griego de los apóstoles, con paralelos históricos que la mayoría de los seminarios ni siquiera enseñan, con patrones bíblicos también. Es imposible que sean coincidencia. Así que si estás listo, vamos a sumergirnos en el misterio más profundo de las Escrituras. Quiero que sepas algo. Cierra los ojos por un momento. Imagínate esto. No hay luz, no hay tierra, no hay cielo, no hay estrellas, no hay vida, no hay sonido, solo oscuridad absoluta. Una oscuridad tan tensa que podrías sentirla sobre tu piel. Aguas turbulentas extendiéndose en todas las direcciones sin fin. No hay horizonte porque no existe la luz para crearlo. Es el vacío más completo que puedas imaginar. Allí, sobre esa superficie caótica, algo se mueve. No es materia, no es energía como la ciencia lo explica. Es algo invisible pero más real que todo lo que nunca más existe. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En hebreo, el Ruach Elohim. La palabra hebrea para se movía es melajefet. ¿Sabes dónde más aparece esa palabra? En Deuteronomio 32:11, donde describe un águila revoloteando sobre sus polluelos. No es un movimiento aleatorio, es el movimiento de un padre protegiendo, incubando, preparando la vida que está por nacer. El espíritu no estaba flotando pasivamente sobre el caos. Estaba incubando la creación como un águila que cubre sus crías con sus alas antes de que puedan volar. Desde la primera línea de la Biblia, el Espíritu ya estaba haciendo lo que Jesús llamaría miles de años después. El Paracletos, el que viene a tu lado para protegerte, acompañarte y prepararte para lo que viene. Aquí aparece el primer secreto que casi nadie conoce. La palabra ruaj. Escúchala bien. Ruaj. Esta palabra hebrea significa tres cosas al mismo tiempo. Viento, aliento y espíritu. No es que los traductores eligieron una de las tres opciones. Los tres significados operan simultáneamente. Cuando Génesis dice que el Ruach Elohim se movía sobre las aguas, está diciendo que el viento de Dios, el aliento de Dios y el espíritu de Dios actuaban como una sola realidad tridimensional. El viento que agita las aguas, el aliento que hablaría la creación a la existencia y el espíritu que daría vida a todo lo que iba a ser creado. ¿Sabes cuántas veces aparece esta palabra en el Antiguo Testamento? 389 veces. Se traduce como espíritu, viento, aliento, ánimo, mente, incluso como ira en algunos textos. Una sola palabra hebrea, casi 400 apariciones, docenas de significado, todos apuntando a la misma realidad, la dimensión invisible de Dios que da vida a toda la realidad visible. Piénsalo así. Tú no puedes ver el viento, pero puedes ver lo que el viento hace. Mueve árboles, levanta olas, derriba muros, cambia el transcurso de las tormentas. El viento es invisible, pero sus efectos se miran. Tampoco puedes ver tu propio aliento, pero sin él morirías en minutos.
Cada inhalación es un acto de dependencia absoluta. Dejas de respirar y tu cerebro se apaga, tu corazón se detiene, tu vida termina. El aliento es lo más ordinario del mundo que al mismo tiempo lo más esencial. Aquí viene algo fascinante. Cuando Dios creó a Adán en Génesis 2:7, dice que formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué palabra usó? Nishmat Yayin, aliento de vida. Pero la raíz está conectada directamente con Ruach. Dios literalmente exhaló su espíritu dentro del primer ser humano. Tu vida no comenzó con una reacción química, comenzó con el aliento de Dios llenando tus pulmones. Cada vez que respiras, estás participando de algo que empezó en el Edén cuando Dios hizo al hombre del polvo, que lo hizo con sus manos, y Dios sopló sobre él. ¿Por qué esto es fundamental? Porque cuando los antiguos hebreos usaban la palabra ruach para referirse al Espíritu de Dios, estaban diciendo que Dios es tan poderoso como el viento que destruye ciudades completas y tan íntimo como el aliento que sale de sus propios pulmones. Estaban diciendo que sin el Espíritu, toda la creación simplemente dejaría de existir. El Salmo 104, versículo 29, lo dice con una claridad que da escalofríos. Si Dios quita su ruaj, toda criatura deja de ser y vuelve al polvo. Sin el Espíritu, todo regresa al caos. Todo regresa a la nada. Todo regresa a ese momento oscuro de Génesis 1:2 antes de que Dios hablara. Y eso es solo el comienzo. Porque lo que viene ahora va a cambiar completamente lo que entiendes sobre el Espíritu Santo. Hay algo más escondido en esa palabra ruaj. En hebreo es un sustantivo que puede ser más masculino o femenino. Los rabinos del Talmud discutieron esto durante siglos. La tradición judía más antigua enseña que el Espíritu de Dios trasciende todas las categorías humanas. No puede ser reducido a ningún concepto que nuestras mentes limitadas puedan contener. Es más grande que nuestras definiciones, más profundas que nuestras doctrinas, más reales que cualquier experiencia que hayamos tenido. Pero espérate un momento, porque vamos a mostrarte algo que te va a sorprender. En todo el Antiguo Testamento, ¿sabes cuántas veces aparece la frase exacta Ruach HaKodesh, Espíritu Santo? Aparece 3 veces, solamente 3 veces. La primera está en el Salmo 51, versículo 11. Imagina a David, ha cometido el peor pecado de su vida. Ha caído con Betsabé, ha mandado a matar a su marido, Urías. El profeta Natán lo ha confrontado y David se ha quebrado por dentro. En ese momento de derrumbe total, David no pide riquezas, no pide que nadie se entere, no pide restaurar su reputación. Su oración más desesperada es esta: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Ruach HaKodesh. David había visto lo que le pasó a Saúl cuando el espíritu se apartó de él. Oscuridad, locura, destrucción. Y el terror de esa posibilidad era peor que cualquier castigo. La segunda y tercera aparición está en Isaías 63, versículos 10 y 11, donde el profeta dice que Israel se rebeló y contristó a su Espíritu Santo. Y después pregunta con dolor, ¿dónde está el que puso su Espíritu Santo en medio de ellos? 3 veces la frase exacta, pero la presencia del Espíritu bajo otros nombres, Ruach Elohim, Ruach Adonai, Ruach Yahweh, aparece casi 400 veces. 400 apariciones bajo diferentes nombres, pero siempre la misma persona actuando. Si tú crees que estás aprendiendo bastante con esto que estamos leyendo, meditando, dile al Espíritu Santo que quieres entenderle más. Porque si el Espíritu Santo te revela todo, es muy poderoso, porque lo que te voy a enseñar ahorita es más impactante. Quiero enseñarte algo fascinante sobre cómo el Espíritu operaba en el Antiguo Testamento. Hay un patrón que casi nadie nota. Cuando lo ves,
¿Entiendes por qué David tenía tanto miedo de perder al Espíritu? En el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas, bajaba, reposaba temporalmente, llenaba a alguien para una tarea específica y luego podía retirarse. Mira los ejemplos. Éxodo 31. Dios llena a Besaleel del Ruaj para diseñar el tabernáculo. Este artesano recibió sabiduría sobrenatural, inteligencia divina, capacidad creativa que no era suya. Cada tallado, cada tejido, cada pieza de oro del tabernáculo llevaba la huella del Espíritu. El primer artista mencionado por nombre en toda la Biblia fue un artista del Espíritu Santo. En Jueces, el Espíritu de Dios viene sobre Otoniel y libra a Israel. Viene sobre Gideón y le da valentía para enfrentar un ejército con solo 300 hombres. Viene sobre Sansón y le da fuerza para despedazar a un león con sus manos desnudas. Presta atención, porque aquí está la parte que muy pocos predican. Sansón es el ejemplo más trágico de toda la Biblia en relación al Espíritu Santo. El Espíritu viene sobre él una y otra vez, dándole poderes extraordinarios. Imagina la escena. Un joven israelita caminando por los viñedos de Timnat, cuando un león joven ruge y se lanza contra él. Cualquier ser humano normal habría muerto en segundos. Pero el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y despedaza al león con sus manos desnudas como si fuera un cabrito. Así de real, así de físico, así de sobrenatural. Así era la operación del Espíritu. Pero Sansón comete un error que muchos creyentes cometemos hoy. Empieza a tratar al Espíritu como una herramienta, lo usa para sus propósitos. Juega con el misterio de su unción, se acerca a las fronteras del pecado una y otra vez, creyendo que la fuerza siempre estará allí, hasta que un día, después de revelar su secreto a Dalila, intenta levantarse como las otras veces y las escrituras dicen algo devastador en Jueces 16:20. Él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Escucha eso otra vez. No sabía que Dios ya se había apartado de él. El espíritu se había ido. Sansón ni siquiera lo notó. Él siguió moviéndose, hablando, actuando, creyendo que todo estaba igual. Pero el poder ya no estaba con él. La unción ya no fluía. Lo peor es que él no lo percibió. ¿Sabes cuál es la imagen más triste de toda la historia de Sansón? Un hombre ciego, encadenado, dando vueltas en un molino como un buey, en el mismo lugar donde antes había destruido ejército. Los filisteos le habían arrancado los ojos, pero mucho antes de eso, Sansón ya se había quedado ciego espiritualmente. Ahora, hay algo crucial que necesito aclararte. La historia de Sansón no es para generar miedo, es para generar reverencia, porque Dios ya tenía un plan para que lo que le pasó a Sansón nunca más volviera a suceder de la misma manera. Ese plan es probablemente la promesa más extraordinaria de toda la Biblia. Los profetas comenzaron a anunciar algo revolucionario. Ezequiel escribió una profecía en el capítulo 36, versículos 26 y 27, que debería hacer temblar de gozo a cualquier creyente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Cautas la diferencia? En todo el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre las personas, desde afuera, temporalmente, por supuesto. Ezequiel dice una cosa, dentro de ustedes. Cada visitante, residente permanente. Israel profetizó lo mismo desde otro ángulo. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, no sobre algunos elegidos, no sobre profetas y reyes exclusivamente, sobre toda carne, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, siervos y libres. Jeremías añade otra pieza de rompecabezas en el capítulo 31. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Piensa en lo que eso significa. En el Sinaí, Dios escribió la ley en piedras con su dedo. Era externa, demandante. Podías leerla, podías memorizarla, podías recitarla, aún así violarla.
porque las letras en la piedra no tenían poder para cambiar el corazón que las leía. Pero Jeremías anuncia que Dios cambiaría el medio de comunicación, ya no en piedra y corazón, no en divino o roca muerta, espíritu divino en carne viva, imagínalo. Un hombre casado puede tener una lista de reglas que le dice no engañes a tu esposa. Eso es la ley. Pero un hombre que está profunda y apasionadamente enamorado de su esposa no necesita esa regla. La fidelidad no es una obligación, es una consecuencia natural de su amor. Eso es exactamente lo que el Espíritu hace con nosotros. No te dices no peques, te enamora de Dios tan profundamente que pecar se vuelve algo que tu propia naturaleza renovada rechaza. Ahora llegamos al momento en que toda esa promesa profética se cumplió, pero no como nadie esperaba. La noche antes de morir, Jesús dijo algo que cambiaría la historia para siempre. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad mora con vosotros y estará en vosotros. Observa las dos proposiciones, con vosotros y luego en vosotros. Jesús estaba describiendo la transición más importante de la historia espiritual. El Espíritu que hasta ese momento había estado al lado de los creyentes iba a entrar dentro de ellos. Antes de contarte cómo se cumplió esto, necesito mostrarte algo que cambia todo lo que piensas sobre Jesús y el Espíritu. Te advierto que lo que vas a escuchar probablemente contradiga lo que siempre asumiste. Jesús mismo dependió completamente del Espíritu Santo durante todo su ministerio terrenal. Esto es algo que muchos cristianos nunca han pensado. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo encargado, operó en la tierra usando sus atributos divinos como una ventaja independiente. Lo usó como un hombre completamente rendido al Espíritu. Filipenses 2 dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Esa palabra en griego es kenosis, autovaciamiento. No dejó de ser Dios, pero eligió operar como hombre lleno del Espíritu para mostrarnos cómo se supone que vivamos nosotros. Mira la evidencia paso a paso. Lucas 3, 22. El Espíritu descendió sobre Jesús en su bautismo en forma de paloma. Ese fue el momento de la unción pública. Lucas 4, 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu quien lo dirigió al lugar de la tentación. Lucas 4:14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. El poder para el ministerio venía del Espíritu. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús mismo declaró que su ministerio operaba por la unción del Espíritu. Y Hechos 10:38 lo resume con una claridad más impresionante. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y éste anduvo haciendo bienes y anduvo sanando a todos los oprimidos. Mira, ¿captas la secuencia? Bautismo del Espíritu, dirección del Espíritu, poder del Espíritu, unción del Espíritu. Todo el ministerio de Jesús fue empoderado por la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué eso es tan importante para ti? Porque si Jesús, siendo Dios, eligió operar por el Espíritu para mostrarnos y darnos ese modelo, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa misma dependencia? Aquí viene la promesa que debería llenar de esperanza a todo creyente. Jesús dijo en Juan 14:12. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará. No porque tú seas más poderoso que Jesús, sino porque el mismo Espíritu que ungió a Jesús ahora habita dentro de millones de creyentes simultáneamente. Lo que Jesús hizo como un solo hombre del Espíritu, ahora millones de creyentes llenos del mismo Espíritu pueden hacer simultáneamente en todo el planeta. Y Jesús usó una palabra griega específica para describir el Espíritu. Lo llamó Paracletos. Esta palabra se traduce como consolador, abogado, ayudador, pero el significado real es mucho más profundo.
Viene de para, al lado de, y cadeo, llamar. Es el que es llamado para estar a tu lado, no como espectador, como un abogado defensor que se para junto a ti en el tribunal, como un aliado que pelea tu batalla contigo. Y Jesús dijo, les enviaré otro paracletos. La palabra otro en griego es alón, que significa otro de la misma clase. No heteron, que significaría otro diferente. No, es decir, alguien exactamente como yo, de mi misma naturaleza, de mi misma esencia, pero diferente en persona. Jesús no estaba prometiendo una energía, estaba prometiendo una persona, alguien que puede ser contristado según Efesios 4:30, que intercede con gemidos según Romanos 8:26, que distribuye dones según su voluntad en 1 Corintios 12:11, que habla, guía, enseña, recuerda, convence y consuela. Ahora sí llegamos al momento que lo cambia todo, lo que te había prometido. 50 días después de la resurrección de Jesús en Jerusalén, durante la fiesta judía de Shavuot, ocurrió algo sin paralelo en la historia de la humanidad. Lo que la mayoría no sabe es que la fecha no fue casualidad. Shavuot era la fiesta que celebraba el momento que Dios le dio la Torá a Moisés en el monte Sinaí. La tradición judía que los enseña es que cuando Dios habló del Sinaí, su voz se dividió en 70 lenguas para que todas las naciones del mundo pudieran escucharla. Ojo, imagina lo que pasó en Hechos capítulo 2. 120 personas reunidas en un aposento alto. El aire está cargado de expectativas. Llevan 10 días orando juntos desde que Jesús ascendió al cielo. 120 personas en un cuarto probablemente no muy grande. ¿Puedes imaginarlo? El calor de tantos cuerpos juntos, el murmullo de las oraciones, la tensión de la espera. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder desde lo alto. Pero no les dijo exactamente qué pasaría. Solo les dijo que esperaran y que de repente, sin aviso previo, sin introducción, sin señal anticipada, un sonido del cielo como de un viento recio que soplaba llena toda la casa. No vino de afuera hacia adentro, vino de arriba, del cielo. Ese sonido fue tan poderoso que toda Jerusalén lo escuchó. Miles de peregrinos de toda la diáspora judía estaban en la ciudad celebrando, y ese estruendo los atrajo al lugar. Entonces aparecen lenguas como de fuego. No un fuego que quema, un fuego que purifica, un fuego que energiza, lenguas individuales que se posan sobre cada uno de ellos. No una sola llama sobre todo el grupo, no, una llama personal sobre cada persona. El Espíritu no vino en masa, vino individualmente, personalmente, íntimamente sobre cada uno, y comienzan a hablar en idiomas que nunca aprendieron. Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Asia, Egipto, Libia, romanos, cretenses, árabes. Todos escuchan las maravillas de Dios en su propio idioma. No en un idioma genérico, en la lengua que les cantaba su madre cuando eran bebés. El Espíritu de Dios se comunicó con cada persona en su idioma más íntimo, en su idioma materno. Aquí viene la conexión que te va a dejar sin aliento. En el Sinaí, Dios habló desde afuera, desde una montaña en llamas, y la tradición dice que su voz se dividió en 70 lenguas. En Pentecostés, Dios habló desde adentro, desde lenguas de fuego sobre los creyentes. En las naciones escuchara en sus propias lenguas. Hay más, hay mucho más. Préstame atención en esto. En el Sinaí, Éxodo 19:12, dice que Moisés tuvo que poner límites alrededor de la montaña. Nadie podía tocarla, ni siquiera un animal. Si lo hacían, morían. La presencia de Dios era tan intensa, tan incompatible con el pecado humano, que necesitaba barreras de protección. Pero en Pentecostés no hubo barrera, no hubo límite, no hubo advertencia. El fuego no descendió sobre una montaña aislada, sino sobre personas comunes.
pescadores, recaudadores de impuestos, mujeres. La presencia que mataba en el Sinaí ahora daba vida en Pentecostés. ¿Qué cambió? La cruz. La sangre de Cristo había limpiado lo que la ley nunca pudo limpiar, porque entre el Sinaí y Pentecostés hubo un Calvario, y el Calvario hizo posible lo imposible, que el Dios Santo habitara dentro de vasos humanos sin destruirlos. Imagínate bien, en el Sinaí Dios descendió en fuego, en Pentecostés lenguas de fuego descendieron. En el Sinaí hubo un sonido que hizo temblar la montaña. En Pentecostés, un sonido del cielo como de viento recio. En el Sinaí, Dios escribió la ley en tablas de piedra. En Pentecostés, escribió su presencia en corazones de carne. Maravilloso. Aquí viene el detalle más impactante de todo. En el Sinaí, según Éxodo 32, mientras Moisés recibía la ley arriba, el pueblo abajo construyó el becerro de oro. La consecuencia, murieron 3,000 personas. En Pentecostés, mientras el Espíritu descendía, Pedro predicó al pueblo. La consecuencia, se salvaron 3,000 personas. 3,000 murieron por rechazar la presencia de Dios en el Sinaí. 3,000 nacieron de nuevo por recibirla en Pentecostés. La ley mata, pero el Espíritu da vida, como dice Pablo en 2 de Corintios 3:6. Eso no es coincidencia, es diseño divino. Si eso te impactó, dile entonces al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque quiero saber qué es lo que sientes tú al escuchar cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Pentecostés no fue un evento único, y esto es algo que la enorme mayoría desconoce. Esto fue un patrón que se repitió 4 veces en el libro de Hechos. Cada repetición expande la revelación del secreto. El primer Pentecostés fue en Hechos 2, en Pentecostés judío. El Espíritu cayó sobre los creyentes judíos en Jerusalén. La puerta se abrió para los descendientes de las tribus del sur. El segundo Pentecostés está en Hechos 8, en Pentecostés samaritano. Felipe predicó en Samaria, y cuando Pedro y Juan llegaron y pusieron las manos sobre los samaritanos, recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué importa esto? Porque los samaritanos eran descendientes de las tribus del norte, las 10 tribus perdidas de Israel. Tenían su propio templo, su propia versión de la Torá. Llevaban siglos separados de los judíos. Pero el Espíritu demolió esa barrera. Ahora las 12 tribus estaban reunidas bajo un mismo espíritu. El tercer Pentecostés está en Hechos 10, el Pentecostés gentil. Mientras Pedro predicaba en la casa de Cornelio, del centurión romano, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían. Pedro mismo tuvo que explicarlo en Jerusalén. Dios les dio el mismo don que a los otros. El muro entre judíos y gentiles se acabó. La división más profunda del mundo antiguo se acabó porque el Espíritu los terminó. El cuarto Pentecostés está en Hechos 19. El Pentecostés efesio. Pablo encontró en Efeso a discípulos que ni siquiera sabían que existía el Espíritu Santo. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu vino sobre ellos. Éfeso era la ciudad donde judíos y gentiles se unieron en una sola iglesia. Interesante. Pablo escribiría después: ya no sois extranjeros, sino conciudadanos de los santos, juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. 4 Pentecostés: judíos, samaritanos, gentiles, iglesia unificada, cada uno expandiendo el alcance del Espíritu hasta cubrir toda la humanidad. Exactamente como Jesús profetizó en Hechos 1:8. Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 4 Pentecostés, 4 fases de la profecía. No fue improvisación, fue un plan ejecutado con precisión milimétrica a lo largo de años. Si piensas que los 4 Pentecostés son impresionantes, espera escuchar lo que sigue, porque hay un detalle numérico que revela todo esto de una manera que te va a dejar sin palabras.